un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón que reconoce que lo que somos lo somos por tu gracia y por tu misericordia, que si respiramos es porque tú nos das el aliento de vida, y que si estamos aquí no fue porque realmente nosotros quisiésemos venir, sino porque tú pusiste en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que, Padre, entendiendo que todo proviene de ti y que nosotros sin la ayuda tuya no somos nada y lo único que hacemos es extraviarnos del camino que tú nos has trazado, te pedimos, Señor, humildemente que dispongas nuestra mente, que dispongas nuestro corazón, que quites toda distracción, la mente dispersa, los corazones prevenidos, y que permitas, Padre, que nuestros oídos sean abiertos a la voz de tu palabra, porque tú eres quien hablas cuando tu palabra es expuesta. Señor, te pedimos que toques el corazón de los que no te conocen y de los que ya te conocemos nos edifiques y nos permitas aferrarnos más a tus promesas y creer más y más en ti para amarte y servirte todos los días de nuestra existencia sobre esta tierra. Espíritu de Dios, llénanos de ti, Señor, y pon en nosotros esa disposición de mente y de corazón. Y guíame, Señor, en mis palabras y en lo que voy a decir y a enseñar de acuerdo a tu libro en este día. Padre, te lo pido en los méritos de tu santo y glorioso Hijo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, estamos hoy en la presencia de Dios. Que no se nos olvide nunca que nosotros andamos coram Deus, ¿se acuerdan? De cara a Dios. Y usted no puede escapar a la presencia del Señor. Si tomare las alas del águila o del viento y habitare al otro lado del mar, allí estará el Señor. Dios está en todas partes y hoy de manera especial está hablando a su pueblo, porque nos reunimos con el santo propósito de escuchar su voz, de escuchar sus enseñanzas, como ya lo estamos haciendo desde esta mañana a las 8:30. Es un tiempo exclusivo para Dios. No quiero que usted coja su celular para mirar mensajes que le llegan o distracciones que desvíen su mente del propósito para el cual Dios lo trajo en esta mañana y lo trae cada domingo a este lugar. Recuerden, es un tiempo exclusivo para Dios. Debemos recogernos en espíritu, en mente y corazón para estar dispuestos a escuchar la voz del Señor. ¿Amén? Muy bien. Seguimos con paso firme y con mente y corazón dispuesto en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 11, donde encontramos registrado el famoso pasaje de la muerte y la resurrección de Lázaro. Este famoso relato nos muestra el poder de Cristo sobre la muerte. El domingo pasado meditamos en los versículos 1 al 16, es decir, en los primeros 16 versículos de este capítulo. Vimos que había una familia amiga y muy cercana del Señor Jesucristo. Esta familia vivía en una aldea llamada Betania y los integrantes de esta familia eran 2 hermanas y un hermano, Marta y María, y su hermano llamado Lázaro. Estas hermanas mandan llamar con urgencia al Señor, que se encontraba en Betábara, al otro lado del Jordán, porque su hermano Lázaro, el cual el Señor amaba, estaba gravemente enfermo. Pero el Señor, en lugar de ir pronto a sanar a su amigo, deliberadamente se queda 2 días más en este lugar. Y cuando pasaron los 2 días, decide ir
con sus discípulos a Betania, a la casa de esta familia. Pero les dice con sinceridad a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro ha muerto y voy para despertarlo. Y es aquí donde inicia nuestro pasaje el día de hoy, en el cual vamos a meditar, amados hermanos. Así que les invito a abrir su Biblia y a leer conmigo los versículos 17 al 27, en los cuales vamos a meditar el día de hoy por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Juan 11, versículos 17 al 27. Dice así la palabra de Dios. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Este será el texto sagrado en el cual vamos hoy a meditar por la gracia del Señor. La predicación lleva por título: Jesús, la resurrección y la vida. Jesús, la resurrección y la vida. Nuestro pasaje el día de hoy lo estudiaremos meditando verso a verso en esta conversación. No tiene puntos el sermón. Vamos a meditar verso a verso. Vamos a iniciar entonces con el versículo 17. Dice la palabra de Dios: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esto que dice el versículo 17 queda registrado para que no quedara ninguna duda que Lázaro realmente había muerto. Ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y es muy probable que el mismo día que Lázaro murió, lo enterraron. En ese entonces los cadáveres eran enterrados el mismo día, ya que por el clima de Israel, como es un clima cálido, pues se descomponían muy fácilmente, y como no habían químicos para su preservación, se descomponían muy rápido y no era soportable para los que estaban con el cadáver. En consecuencia, lo sepultaban el mismo día, como pasó con el Señor Jesús, que tan pronto lo bajaron de la cruz, lo envolvieron en un lienzo, le pusieron especias y lo echaron en un sepulcro. Así que este versículo nos demuestra con certeza una cosa: Lázaro, con toda seguridad, tenía que estar muerto y no desmayado o cataléptico. Cualquier persona con 2 dedos en su frente debe admitir que alguien que lleva 4 días de sepultado tiene que estar literalmente y realmente muerto. ¿Por qué digo esto? Porque los detractores de la Biblia y los que no creen en Jesús como Dios y como el Mesías prometido, dicen que lo que sufrió Lázaro fue un desmayo, y otros dicen que fue un ataque de catalepsia, que realmente no estaba muerto, que fue una pantomima para exaltar a Jesús.
pero la Escritura testifica que Lázaro estaba muerto. Ahora bien, hermanos, la expresión halló que estaba muerto que encontramos en el versículo 17 no implica que para el Señor fuera una sorpresa, es decir, que llegó y dice, ¿cómo así que Lázaro se murió? No, esa expresión que halló que estaba muerto no significa que para el Señor fue una sorpresa, porque sabemos que nuestro Señor partió de Betábara, donde estaba con sus discípulos, siendo plenamente consciente de que Lázaro estaba muerto, porque Él mismo les dijo a sus discípulos, vamos porque nuestro amigo Lázaro ha muerto. Entonces, la expresión halló que estaba muerto hace referencia más bien al tiempo exacto que llevaba sepultado. Llegó y halló que estaba sepultado hacía ya 4 días exactamente, para hacer la referencia de que realmente Lázaro estaba muerto. Podemos imaginar, hermanos, lo triste y doloroso que debió de ser esos 4 días para Marta y para María, su hermana, por la muerte de su hermano. Me imagino las muchas dudas y maquinaciones en la cabeza que tuvieron estas 2 hermanas con respecto a los motivos del retraso de nuestro Señor Jesucristo, por el hecho de que no viniera pronto cuando lo llamaron a sanar a su hermano, y por eso se había muerto. Tal vez pensaron, ¿no era que lo quería mucho? ¿No era que decía que él amaba tanto a nuestro hermano? Y mire, lo mandamos llamar y no vino. Maquinaciones pudieron venir a la cabeza de estas hermanas. Pero como les digo, amada iglesia, no hay nada que nos desgaste tanto y que quite y robe nuestra paz y que haga daño a nuestro espíritu, como la incertidumbre, la duda y las maquinaciones. A veces uno piensa cosas que no han sucedido y se imagina y se hace películas en su cabeza, y lo único que hace es hacerse daño a sí mismo y coger como aberración hacia las demás personas. Porque hay muchas maquinaciones en nuestra mente y eso no es de Dios. Sin embargo, de todas las virtudes, no hay ninguna que glorifique tanto a Dios ni santifique de tal forma el corazón del hombre como la paciencia, la espera tranquila y la benignidad. Ser benignos, tener buenos pensamientos y deseos hacia los demás. Siempre nosotros debemos procurar imitar a nuestro Señor Jesucristo. Entre Betania y Betábara, donde estaba Jesús al otro lado del Jordán, había una distancia entre 45 y 50 kilómetros aproximadamente, lo que implicaba un día de camino. O sea, que los mensajeros que llevaron el mensaje al Señor gastaron un día para llegar a donde estaba el Señor a darle la noticia. Más los 2 días que se quedó el Señor en el lugar donde estaba después de que recibió la noticia de los mensajeros, y el día de camino de regreso del Señor con sus discípulos hasta donde estaba Lázaro, pues suman otro día y entonces se completan ¿cuántos días? 4 días. Entonces, hermanos, haciendo estas cuentas podemos decir que lo más probable es que cuando los mensajeros llegaron a Jesús, Lázaro ya había muerto. Lázaro ya había muerto. Por eso el Señor, que lo sabe todo, dijo a sus discípulos en Juan 11, hay en el versículo 11 al 14 las siguientes palabras. Por eso sabemos que como el Señor lo sabe todo, Él murió cuando los
mensajeros iban en camino o apenas llegaron donde Cristo. Mira lo que dice Juan 11, 11 al 14. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Eso lo dijo después de que le dieron el mensaje. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para responderle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Así que no hay por qué juzgar al Señor Jesús del por qué no fue tan pronto lo llamaron. Ya no había nada que hacer humanamente. Por eso el Señor se queda 2 días más de manera deliberada, porque Él tenía un plan y un propósito mayor en lo que iba a hacer en esa situación, en ese contexto y con esta familia. Versículo 18 dice: Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Este versículo nos habla de 2 cosas. En primer lugar, nos habla de la ubicación geográfica de Betania, donde vivía Marta, María y Lázaro. Dice que estaba cerca de Jerusalén, estaba muy cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, es decir, a unos 3 kilómetros, porque un estadio equivale a 185 metros, lo cual daría aproximadamente, se redondea a 3 kilómetros de distancia de Betania a Jerusalén. Este versículo 18 nos muestra que Juan escribió teniendo en mente a lectores que no estaban familiarizados con Israel, para mostrar lo cerca que se encontraba Betania de Jerusalén, el lugar donde se obró el maravilloso milagro de resurrección, y por eso había tanta gente en la casa de Marta y María consolándolas. Estaba muy cerca a la metrópoli, a la ciudad más importante, a la capital de Jerusalén. Pasamos del versículo 18 al verso 19. Dice la palabra de Dios: y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Esta era una práctica muy extendida entre los judíos, hermanos. Cuando se producía alguna muerte, los amigos y vecinos se congregaban durante varios días. No era un día ni 2, era varios días en casa del difunto, a fin de condolerse con los familiares y consolarles. Ya el cadáver no estaba en casa, pero estaban ahí los amigos, los vecinos, apoyándoles y consolándoles. Este versículo parece demostrar claramente una cosa: independientemente de cuál fuera la posición social de Marta, María y de Lázaro, eran personas conocidas y muy queridas en la región, porque el texto sagrado dice que muchos de los judíos vinieron a consolarlas. Este verso también nos enseña que debemos brindar solidaridad y apoyo en el duelo de nuestros amigos y conocidos cuando se sufre la pérdida de un ser querido. A mí me ha tocado, por mi posición de pastor, asistir a muchos entierros de hermanos de nuestra congregación que han partido a la presencia del Señor. Y cuando yo estoy allá, dándole las palabras, digo: un día yo voy a estar ahí. Y también les digo eso a los que están allí: un día vamos a estar allí en este lugar. La partida de un ser querido a la presencia de Dios, por más que nosotros creamos en Cristo y todo, siempre deja un vacío y queda tristeza y queda dolor en nuestro corazón. ¿O no es así, hermanos? Y aquí la palabra de Dios nos muestra que la costumbre judía era consolar a la persona que había perdido a su ser querido, brindándoles consuelo, sinceridad, esperanza y solidaridad en medio del dolor de la muerte, y de poder brindarles apoyo para que siguieran adelante. Por eso en Romanos capítulo 12,
versículo 15, encontramos las siguientes palabras del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:15: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es el deber de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Si mi hermano se goza y tiene un triunfo y una bendición en esta tierra, yo debo gozarme con mi hermano y no sentir envidia como pasa muchas veces. Yo debo gozarme con los triunfos y las bendiciones que Dios le da a mi hermano, pero también debo llorar con el hermano que llora y con el que sufre, estar a su lado, consolarlo, animarlo y fortalecerlo en el momento de la difícil prueba. En Eclesiastés capítulo 7, versículos 2 al 4 dice lo siguiente. Eclesiastés 7, 2 al 4 dice, escuchen este pasaje hermoso. Eclesiastés 7, 2 al 4. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría, en la casa que hay parranda y jolgorio y se toca la música del despecho. Hermanos, esto que dice Eclesiastés es muy importante. Algunos dicen, a mí no me gusta ir a los velorios, a los entierros, porque eso es muy triste. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Si nos invitan a un velorio, no vamos, pero si nos invitan a una fiesta donde hay francachela y comelona, allí estamos prontos a ir, ¿o no es así? Pero la Escritura nos dice aquí claramente que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Ir a un entierro, a un velorio, nos hace recordar y va a nuestra conciencia el recuerdo de que un día tenemos que rendir cuenta a Dios, que un día vamos a morir, que un día un ser querido o yo mismo estaré en ese lugar. Por tanto, debo reflexionar para arrepentirme, debo reflexionar para arreglar mi vida, pedir perdón a Dios y comenzar a caminar por la senda recta si estoy andando torcido, ¿o no es así? Porque dice, este es el fin de todos los hombres. Allí es el fin de todos los hombres. Y lamentablemente, muchos no les gusta ir. Y si van como de mala gana. Pero mire, es un ejercicio espiritual. Es algo que trae provecho a nuestra alma porque sensibiliza nuestra conciencia de que somos mortales y un día vamos a rendir cuenta a Dios y estaremos en un cajón como está el que ha muerto en ese momento. El que vive lo pondrá en su corazón, dice claramente el texto. Y en el verso 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa ¿de qué? Del luto. Estos hombres, estos personajes que menciona aquí la palabra de Dios en el capítulo 11, que van a consolar a Marta y a María, eran hombres sabios y mujeres sabias, porque fueron a la casa del luto, porque estaban solidarizándose con el dolor y la tristeza. Mas el corazón de los insensatos está en la casa que hay alegría. Así que, hermanos, aprendamos hoy que un día va a partir un ser querido, vamos a partir nosotros mismos, vamos a sentir dolor y vamos a sentir tristeza. Si sentimos tristeza y dolor cuando muere una mascota, ¿cuánto más cuando muere un ser querido allegado a nosotros? ¿O no es así? Aprendamos hoy que debemos ser solidarios y dar una voz de consuelo y de aliento en medio del dolor y la tristeza, pero una voz de consuelo y aliento sincero.
hablarles siempre de que después de la muerte, como vamos a ver, hay vida. Y que mientras estemos vivos es la oportunidad de arreglar las cuentas con el Señor para partir en paz con Él. Versículo 20 de nuestro pasaje. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Este verso nos muestra el temperamento característico de cada una de las hermanas. Marta, que en otra ocasión, cuando el Señor fue a su casa, estaba agitada, ocupada, exaltada y no prestaba atención a las enseñanzas del Señor, en esta ocasión, en este caso, no puede esperar, sino que corre impulsivamente al encuentro de Jesús. Mientras María, su hermana, que en otra ocasión había mostrado alto interés por el Señor, sentándose a sus pies, en este caso se queda pasivamente en casa y no va al encuentro del Señor. Ahora bien, lo que sí podemos decir es que estas dos santas mujeres eran discípulas genuinas del Señor Jesucristo. A veces hablamos mal de la pobre Marta, pero aquí el pasaje nos va a mostrar que Marta no era como a veces nosotros nos la imaginamos. Entonces, estas dos mujeres eran dos santas mujeres genuinamente convertidas y discípulas del Señor. Sin embargo, si bien es cierto que María demostró mayor virtud que Marta cuando el Señor fue a comer en su casa, también es cierto, en estas circunstancias de duelo y dolor, es Marta la que demuestra mayor virtud, fe y comprensión de lo que es Cristo para ella. No olvidemos, hermanos, que los creyentes tienen temperamentos diferentes. Hay creyentes tranquilos, pasivos, callados y reflexivos, como María, que se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, y hay creyentes activos, movidos, exaltados como Marta. En la iglesia, hermanos, necesitamos de los dos. Necesitamos tanto Martas como Marías. Esa es la viña del Señor. Los dedos de la mano no son iguales y en la viña del Señor todos somos diferentes. El Señor nos hizo diferentes a cada uno de nosotros. Por eso nosotros no queremos hacer una copia de otro. Porque Dios nos hizo con una personalidad y con unas características diferentes, hermanos. Y Marta y María muestran que son dos hermanas, pero son de diferente temperamento, de diferente ánimo. Continuamos con el versículo 21. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En este versículo 21 percibimos tres cosas en las palabras de Marta. Número uno, lo primero que vemos es que Marta, cuando sale al encuentro, reconoce a Jesús como Señor. Le dice: Señor, si hubieras estado acá. La palabra utilizada para Señor es la palabra griega kurios. Y esta palabra significa supremacía, soberano y supremo en autoridad. Así que Marta reconoce que Jesús es soberano, es supremo en autoridad. En segundo lugar, en este versículo percibimos que debido a su dolor, Marta hace un cierto reproche al Señor por no haber estado presente para sanar a su hermano y que no se hubiese muerto. Le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. En tercer lugar, también vemos una fe limitada en Marta. Ella creía en el poder sanador de Jesús porque le dice: si tú hubieras estado acá, tú lo hubieses sanado porque tú tienes poder sobre la enfermedad. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Pero aunque creía en el poder de Jesús, no creía que tenía poder para sanar a su hermano desde la distancia, como Jesucristo sanó al hijo del noble, como usted lo puede ver, no lo vamos a leer, en Juan 4, 46 al 54, que Jesús sanó a la distancia el hijo de un noble que tenía una fiebre alta y sin necesidad de ir a imponer sus manos, lo sanó. Marta no podía creer eso del Señor. Mucho menos, hermanos, iba a creer que el Señor resucitara a Lázaro, su hermano, que llevaba ya 4 días de muerto. Así que caminar con Cristo y andar con Cristo requiere una fe más allá de lo natural, de lo normal. Y continúa diciendo Marta en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. En este versículo vemos cómo Marta asegura y reconoce que Dios siempre escucha las oraciones de su hijo. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Él te lo dará. Ella está reconociendo que Dios siempre escucha las oraciones de su hijo. Marta está en lo cierto. Las oraciones o las peticiones de nuestro Señor Jesucristo siempre son escuchadas por el Padre, porque el Señor Jesucristo siempre las hace conforme a la perfecta voluntad del Padre. Él no pide nada en contra de la perfecta voluntad de Dios. Si para nosotros los pecadores, que no obedecemos perfectamente al Señor, hay promesa de que Dios escucha nuestras oraciones, ¿cuánto más, hermanos, escuchará las peticiones que el Señor Jesús haga a su Padre Celestial? Por eso Él, cuando resucita a Lázaro, le dice, yo sé que tú siempre me escuchas. Y esa es la seguridad y la certeza que tú y yo debemos tener. Nosotros sabemos que Dios siempre nos escucha y que siempre nos responde. Lo que pasa es que a veces no nos responde conforme a nuestro querer, sino conforme a su perfecta voluntad. Así que Marta, hermanos, está segura de que el Señor responderá a las oraciones que le haga a su hijo. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 15. Primera de Juan 5, 14 al 15. Es el mismo que escribe el Evangelio. Dice Primera de Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. ¿Qué vemos en este texto que acabamos de leer? Juan, el mismo que escribe el Evangelio, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No le da alegría eso, querido hermano que me escucha? Si usted ha creído en Cristo y eres un discípulo genuino y verdadero de Cristo, si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él la hará. Nosotros estamos pidiendo que el Señor nos regale y nos conceda un lugar más amplio, propio, porque no tenemos lugar propio. Tenemos que pedirle al Señor con fe. No estamos pidiendo algo que no sea la voluntad del Señor. El Señor conoce nuestras necesidades. Nosotros pedimos al Señor que nos llene de su Espíritu, y eso está escrito, el Señor nos llenará de su Espíritu. Pero para que nos llene de su Espíritu no solamente debemos orar, sino que debemos leer la palabra de Dios, debemos congregarnos, debemos exhortarnos los unos a los otros, cantar himnos y cánticos espirituales al Señor. Hermanos, esta promesa es maravillosa. Esta es la confianza, la seguridad que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pida a Dios
por la salvación de sus hijos. Pida a Dios por la salvación de su esposo. Pida a Dios que le dé más paciencia y entonces el Señor le va a enviar pruebas para que usted aprenda a ser paciente. ¿O no es así? Pida al Señor que le dé la gracia de ser buena esposa. Pida al Señor que le dé la gracia de ser buen esposo. Esa es la voluntad de Dios, pero a veces queremos es que nos dé carro, que nos dé casa y todas esas cosas. Aunque el Señor las puede dar, hermanos, pero esa no es la motivación correcta por la cual nosotros debemos orar. El Señor sabe nuestras necesidades. Así que Marta está confiada en que el Señor Jesús pedirá algo al Padre. Él le oirá y ellas podrán encontrar como familia consuelo en medio del dolor. Porque si notan, el versículo 21, el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella está confiada y segura que Cristo pedirá algo, y ese algo es en favor de ellas para el consuelo y paz y fortaleza de su alma. Ahora bien, con esta declaración que hace Marta, no quiere decir que ella esté creyendo en ese momento que el Señor pedirá al Padre y resucitará a Lázaro, su hermano que lleva 4 días de muerto. Su fe no le alcanza aún hasta allá. Ella no está creyendo eso cuando dice estas palabras. Y Jesús le dice en el versículo 23, pongan sus ojos, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Qué palabras, ¿no? Esta maravillosa declaración son las primeras palabras que pronuncia nuestro Señor a su llegada a Betania. Tu hermano resucitará. Él viene hablando de vida. Él viene hablando de resurrección. Esta sorprendente declaración del Señor son palabras extraordinarias y supremamente gloriosas. Y usted esté allí con su familiar querido que ha muerto y el Señor le diga, tu hermano, tu padre resucitará. Son palabras consoladoras, ¿o no? Eso lo podemos decir nosotros a otro creyente cuando esté en duelo. Tu hermano resucitará, tu padre resucitará si murió creyendo en Jesús, obviamente. Con esta gloriosa declaración el Señor es sensible y consuela a Marta, afirmando que aunque su hermano ha muerto, Él resucitará, que la muerte no tiene la última palabra y no es el fin del ser humano, sino el comienzo de la verdadera vida si estamos en Él. Hermanos, al igual que el Señor, debemos ser cercanos y sensibles ante el sufrimiento humano, tanto en la enfermedad como en el dolor que causa la pérdida de un ser querido el día de su muerte. Debemos imitar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Marta le responde en el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Antes de comentar el versículo, es necesario destacar que en el contexto de la época, la creencia en la resurrección de los muertos era una enseñanza central de la fe del pueblo judío. Todos creían, en su gran mayoría, que había resurrección de muertos. Los fariseos creían en la resurrección y la mayoría de los judíos creían en la resurrección.
Por eso la respuesta de Marta al Señor nos muestra que Marta creía en la resurrección de los muertos. Por eso le dice, yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección en el día postrero, en el día final. Aunque en ese momento ella no comprendía lo que pronto sucedería, su fe y confianza en la enseñanza escatológica de la resurrección es clara. Es importante entender que la fe de Marta en ese momento no se centraba en la idea de que Lázaro sería resucitado inmediatamente cuando el Señor lo hiciera, sino en la creencia judeocristiana en la resurrección al final de todos los tiempos, de todos los muertos, el día del juicio final. Por eso dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Todos de alguna manera como creyentes cristianos creemos que un día cuando el Señor regrese, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que no hayan creído en Cristo también resucitarán, unos para condenación perpetua y otros para vida eterna. Eso lo creemos nosotros. Por eso en Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 2, vemos que los judíos tenían esta creencia y la enseñaban. Daniel 12, del 1 al 2, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los judíos, de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo dice Daniel en el Antiguo Testamento. O sea que la creencia de los judíos era en la resurrección, que habría un juicio y Dios resucitaría a los hombres, todos sin excepción, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Jesús le dijo en el verso 25, a lo que Marta responde. ¿Qué fue lo que respondió Marta? Yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice el Señor, ¿crees esto, Marta? Esta es la quinta de 7 poderosas declaraciones que el Señor hace de sí mismo en el Evangelio de Juan. La primera está en Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Jesús es el único que sustenta el alma espiritualmente, el único que satisface el hambre espiritual y la necesidad más profunda del alma. Jesús es el pan de vida. La segunda la encontramos en Juan 8:12. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la única luz que disipa las tinieblas del pecado y alumbra el camino de la vida en las tinieblas de este mundo. Porque Jesús es la luz del mundo. Y el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida eterna. La tercera la encontramos en Juan 10:9. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la única puerta de acceso a la salvación y al redil de las ovejas de Dios, porque Jesús es la puerta. En cuarto lugar,
Jesús dice en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el único buen pastor que protege y da su vida por el rebaño, por las ovejas que el Padre le dio, porque Jesús es el buen pastor. Y la quinta, la que estamos viendo hoy, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el único que vence la muerte y garantiza la vida eterna al pecador. Las otras dos las estudiaremos después. Leemos entonces la quinta declaración, nuevamente, porque nunca debería de cesar esta declaración en nuestra mente y nuestro corazón, en nosotros que somos mortales. Jesús les dice hoy, y me dice a mí, y le dice al mundo entero, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive como nosotros y cree en Él, no morirá eternamente. ¿Crees esto, iglesia? No pueden haber palabras más gloriosas, esperanzadoras y alentadoras en medio de un mundo que se respira muerte. Todos los días hay un desfile de carrozas fúnebres a los cementerios en esta ciudad. Pero no solo en esta ciudad, en los pueblos y en las grandes ciudades. Este mundo respira muerte. Pero las palabras de Jesús sí que nos alientan en un mundo donde impera la muerte. Yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué palabras gloriosas, ¿no les parece, hermanos? Esto debe llenar de gozo nuestro corazón y aclarar nuestro entendimiento para tener esperanza en este mundo caído. Ningún hombre en la historia de la humanidad ha dicho esto de sí mismo. Solo Jesucristo. Por eso somos cristianos. Por eso confiamos en Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Él es la resurrección y la vida. Esta maravillosa revelación que Jesucristo hace de sí mismo en este pasaje y en estas circunstancias se convierte en uno de los pasajes más reconfortantes y esperanzadores de las Sagradas Escrituras y de la fe de los cristianos. Jesús no dice, yo doy la resurrección, sino que dice, yo soy la resurrección. La resurrección es una persona, la persona de Jesucristo. La vida y la victoria sobre la muerte no están separadas de la persona de Cristo. Cristo no es un medio, es la fuente misma de la vida y la victoria sobre la muerte, hermanos. Ni la resurrección, ni la vida eterna existen sin la intervención del Santo Hijo de Dios, porque Él es la vida, hermanos. Jesucristo es la persona más importante. Por eso le adoramos, por eso le predicamos, por eso nos reunimos, porque no hay esperanza para el mundo fuera de Jesucristo. Cuando el Señor dice que Él es la resurrección, significa que Él tiene el poder sobre la muerte física para hacer vivir los muertos y la garantía de la resurrección de los muertos en el día final, como creía Marta. Observen lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Apocalipsis 1, 17 y 18 dice,
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, le dice Cristo a Juan, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, amén. Ese es nuestro glorioso Salvador. Juan está en la isla de Patmos, está exiliado por causa de Jesucristo, y en el día del Señor está en oración, y Cristo se le aparece con una vestidura blanca y con un ceño de oro cubriendo sus lomos, con sus ojos como de fuego y sus pies como de bronce bruñido, una imagen aterradora. Y cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, porque Él es santo, santo, santo. Pero Él puso su diestra sobre mí, dice Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió las cartas de Juan y el mismo que escribió el Apocalipsis, nos lo está contando. Él tuvo una comunión íntima con el Señor. Cuando le vio, cayó como muerto y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Si tú y yo hemos confiado en Cristo, no hay por qué temer a la muerte, hermanos. No temas, yo soy el primero y el último. Es decir, después de mí no hay nada. Yo soy, el que siempre ha existido y siempre existiré. Y luego dice: el que vivo y estuve muerto. Jesucristo no solamente levantó a Lázaro, sino que Él mismo murió y Él mismo resucitó con su poder. ¿No le da alegría eso? ¿No le produce admiración y deseo de postración al Señor? No hay otro libro que hable de esto, sino solo el bendito libro que tú y yo tenemos en las manos. No hay otro. Necesitamos amar la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios no es simplemente: yo he leído la Biblia 7 veces. ¿De qué le sirve leer la Biblia si no la cree, si no la practica? Sígala leyendo, pero todo lo que usted lea, créalo y practíquelo. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él venció la muerte. Y dice: amén, así es. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Él tiene la llave de la vida y de la muerte, hermanos. Él da vida a quien quiere y condena a quien Él quiere también. Pero no lo condena arbitrariamente. Lo condena porque esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No ames más las tinieblas que la luz. Jóvenes que me escuchan, amas de casa, hermanos que hoy están en este lugar, no amen más las tinieblas que la luz. Jesucristo es la luz y tú debes hacer todo lo posible, poner todo su empeño para amar al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo su ser. Por más trabajo, por más enredos que tengamos, por más afanes del mundo, siempre debemos sacar tiempo para el Señor. ¿O no es así, hermanos? Él es la resurrección y la vida. Y cuando Él dice que Él es la vida, significa la vida eterna que comienza con una vida de eterna comunión con Dios en el momento que creemos en Él. En el momento que creemos en Jesús, nos unimos a la vida eterna con el Padre y viviremos una vida de eterna comunión y perfección con Él, en un lugar perfecto donde no habrá llanto, donde no habrá muerte ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo aquel que ha creído en Cristo, su vida había pasado y aquí todo ha sido hecho nuevo.
Porque Cristo ha venido a mi vida, el que es la resurrección, el que da un nuevo corazón, está en mí. Y yo en Él y en el Padre. Y el Espíritu Santo en mí, en perfecta comunión con la Trinidad. ¿Notan ustedes lo que estoy diciendo? Es algo supremamente glorioso. Rueguen a Dios que les hable el entendimiento para comprender esta verdad de la unión que tenemos con Cristo. Al estar unidos con Cristo, tenemos vida eterna con el Padre, comunión con Él y con el Espíritu Santo, en perfecta armonía, en perfecta comunión por la eternidad. En otras palabras, queridos hermanos, Jesús une lo presente con lo eterno, lo que indica que para el creyente la vida eterna no comienza después de la muerte, sino en el momento en que creemos en Cristo, porque Él es la vida, Él es la resurrección. Por eso Él dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. En Cristo está asegurada la vida eterna junto al Padre desde ahora y para siempre. Aleluya. Observen de nuevo las palabras del Señor en el verso 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Cristo y su palabra está la vida eterna. Él es el antídoto a la muerte. Por eso Él dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso el mismo Juan dijo en Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 5:21 Él dijo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. En Juan 5:26 Él dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y por eso Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la vida, hermanos. ¿De qué estamos hablando hoy? De la vida, pero de la verdadera vida, hermanos. Ahora bien, el pasaje indica que la fe en Jesús, escúchenlo bien, indica que la fe en Jesús es el medio exclusivo para vencer la muerte y vivir eternamente. 4 veces se menciona la palabra creer en estos versículos. El Señor dice en el verso 25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice en el verso 26, todo aquel que vive y cree en mí. Y al final del versículo 26 el Señor dice, Marta, ¿crees esto? La promesa, hermanos, está dirigida al que cree en mí. No se menciona méritos, no se mencionan obras, no se menciona linaje, no se menciona esfuerzo humano. La fe es el instrumento por el cual el pecador se apropia de las promesas de Cristo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 3:14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es entonces el medio para apropiarnos de la promesa del Señor Jesucristo? El creer, la fe. Y el Señor dice en el verso 26, y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús no promete que el creyente no morirá físicamente. Dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No está diciendo que no va a morir físicamente, sino que nunca experimentará la muerte eterna. Es decir, la separación definitiva de Dios en el infierno. El verso 26 nos muestra la demanda personal que hace Jesús a Marta acerca de la afirmación que él acaba de hacer. ¿Qué le dice el Señor? ¿Crees esto? Yo les pregunto a ustedes, ¿creen esto que el Señor les está diciendo hoy? Jesús no permite que esta verdad quede en el plano teórico solamente. La pregunta es directa, la pregunta es personal y confrontativa. No pregunta, ¿lo entiendes, Marta? Sino que le dice, ¿crees esto? Hermanos, el Evangelio siempre demanda una respuesta. No basta con admirar a Jesús o aceptar sus doctrinas generales sobre la resurrección. Es necesario confiar, creer en Él de todo corazón y personalmente rindiéndonos a Él. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la respuesta de Marta a la pregunta inquisidora del Señor Jesús en el versículo 27 es la siguiente. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Qué respuesta esta? Marta responde con una de las confesiones más claras del Evangelio. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cierta ocasión el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Él qué les dijo? Unos dijeron, unos que Juan el Bautista, otro que alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que hermanos, esta es la verdad que tú y yo debemos creer. Sin ella no hay vida, sin ella no hay esperanza, sin ella estamos perdidos. Para el creyente, solo Jesús es la esperanza en este mundo. Solo la alegría de nuestro corazón es Jesús. Espero que Dios haya hablado a sus corazones, queridos hermanos, y salgan hoy inundados de esa paz, de ese consuelo y de esa esperanza que solo Jesucristo puede dar. Y que cada día recuerden en su mente y corazón, San Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Colóquense de pie, por favor. Amado Dios, gracias. Gracias por este tiempo de tu explicación y exposición de tu santa y gloriosa palabra. Te ruego, mi Señor, que selles estas palabras en el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos hoy. Que la luz de tu verdad sea la lámpara a sus pies, que ilumine su caminar en este mundo. Que las palabras tuyas, como la resurrección y la vida que tú eres, siempre estén en nuestra mente y en nuestro corazón, todos los días de nuestra existencia hasta el último día en esta tierra. Que muramos diciendo, tú eres la resurrección y la vida. Si yo muero creyendo en ti, no moriré eternamente. Son tus palabras, es tu promesa, Señor. Ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, obedeciéndote y haciendo tu voluntad cada día. Te lo suplicamos, Padre Santo, que toques el corazón de los que no te conocen y los traigas a tus pies para que se rindan
y confíen en ti como la resurrección y la vida que solo tú eres sobre esta tierra y por la eternidad. Te pedimos estas cosas, Padre Santo, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, que al salir de este lugar tú nos lleves en tu cuidado y protección y que nos guardes en la semana y nos ayudes en todos nuestros quehaceres a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharme y gracias por llevar a mis hermanos con tu bendición. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios lo lleve en su paz. El culto ha terminado, mis hermanos.